Thank you. Why do we have that up there in English? I'm not going to sing it anyway. Yeah, I'm not going to sing it. And it's in English, so it's not suitable for your audience. Can you just close it off because it's a distraction? If you have a picture of Prabhupada, that would be nice. What time does the class end? 6:15. Okay, because already the chanting went over 5 minutes. So. Hare Krishna and good afternoon. Buenas tardes para todos. And I thank each and every one of you deeply. Les agradezco a cada uno de ustedes por venir esta tarde. So I'm going to speak on a particular topic. Voy a hablar entonces de un tópico particular. And the title is Exclusive Loyalty to Srila Prabhupada is Not Fanaticism. Y el título es Lealtad exclusiva hacia Srila Prabhupada no es fanatismo. So, and please forgive me that I don't speak your language. Por favor, discúlpenme que no hablo su idioma. So, how many people here are for the first time? ¿Cuántas personas están aquí por primera vez? Okay, that's a couple of you. Welcome. 3. Yeah. Okay, so welcome. Entonces, bienvenidos a todos. So just for a little background, I'm speaking about the person who founded the Hare Krishna movement. Para hablar un poco del trasfondo, entonces, para explicarle un poco el trasfondo, yo estoy hablando de la persona que fundó el movimiento Hare Krishna. So we say founder Acharya. Nosotros lo llamamos el fundador Acharya. So an Acharya is a person who is greatly learned and teaches by example. Acharya es una persona que habla la verdad y que enseña con su ejemplo. Yeah, that's good. Just leave that picture. You had it there. So, yeah, you just can leave it. It's fine. So sometimes there is criticism that ISKCON, our society is called ISKCON, meaning International Society for Krishna Consciousness. A veces hay críticas hacia nuestra sociedad, que es ISKCON, es la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. In your country, is it something different? No. It's the same. ISKCON also? ISKCON, yes. Oh, good. So there's criticism that ISKCON is too focused on Srila Prabhupada. Entonces se critica que ISKCON está muy enfocado en Srila Prabhupada. And sometimes they say that we're narrow-minded or we're even fanatical. Y a veces se dice que somos un poco de mente cerrada o que somos fanáticos. So while we know and we honor all saintly Vaishnavas, Por lo que nosotros sabemos, nosotros honramos a todos los Vaishnavas. Vaishnavas, for those who are new, are the terminology used for persons like us who are practicing bhakti yoga. Vaishnava, para las personas que vienen por primera vez, se refiere a las personas que como nosotros practican el Bhakti Yoga. So we know and honor all saintly Vaishnavas, Y nosotros honramos a todos los Vaishnavas, spiritual teachers and seekers of the truth. maestros espirituales y buscadores de la verdad. But as members of ISKCON,
Pero como miembros de ISKCON, we are bound heart and soul to the teachings of Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and Chaitanya Mahaprabhu, estamos muy unidos, muy apegados a las enseñanzas del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam y del Chaitanya Mahaprabhu, del Chaitanya Charitamrita, as has been expounded and taught to us by His Divine Grace, Srila Prabhupada. tal como fue explicado y enseñado a nosotros por su divina gracia Srila Prabhupada. In other words, He's our Acharya. En otras palabras, Él es nuestro acharya, He's our example, Él es nuestro ejemplo and He's our teacher. y Él es nuestro maestro. So I'll try to express something about this. Entonces voy a tratar de expresar algo acerca de esto. Now, Prabhupada founded the Hare Krishna movement in 1966 in New York City. Entonces Srila Prabhupada fundió el movimiento Hare Krishna en 1966 en la ciudad de Nueva York. However, over 500 years earlier, Sin embargo, 500 años antes de eso, a divine personality, Lord Chaitanya Mahaprabhu, appeared in West Bengal. una personalidad divina, Sri Chaitanya Mahaprabhu, apareció en Bengala Oriental. So you could say that Mahaprabhu was actually the original founder Entonces podríamos decir de alguna manera que Mahaprabhu fue el fundador original, because he brought forth the message of the Yuga Dharma. porque él vino a expresarnos el mensaje del Yuga Dharma. So the yugas are different ages, Hay diferentes yugas, son diferentes eras del tiempo. and there are 4 ages. Y hay 4 eras. We are in a particularly hellish age. Estamos en una época, en una era bastante infernal, It's called Kali Yuga, que se llama Kali Yuga. and it's typified by quarrel, dissent, hypocrisy, Y está catalogado, tipificado como la era de la riña y de la hipocresía. It's not the best of the 4 yugas. No es la mejor de las 4 yugas. But people, especially due to suffering, they need a message of enlightenment. Entonces, como las personas especialmente están sufriendo, necesitan un mensaje de iluminación And upliftment. y de que los levante, un mensaje que los levante. And the thing is, the people in Kali Yuga, our minds are always disturbed. There's quarrels, there's hypocrisy, there's bad feelings going on. Entonces, lo que sucede es que la mente de las personas en Kali Yuga está siempre perturbada y hay mentiras, hay hipocresía y hay problemas constantemente. So it's not an optimum age for spiritual enlightenment, No es una época particularmente favorable para la iluminación espiritual, but actually the need is very great. pero realmente lo necesitamos. So Mahaprabhu came and he brought this Yuga Dharma. So the Yuga I explained, and Dharma is the practice, the spiritual practice, especially intended for this quarrelsome age. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu vino y trajo este Yuga Dharma. Bueno, y Yuga ya le explicamos lo que es, y Dharma es la tarea específica. Entonces él vino a traer la tarea específica para esta era en particular. And that Yuga Dharma is the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Y ese Yuga Dharma es el canto del Mahamantra Hare Krishna. So after Mahaprabhu left the planet, Entonces luego de que Mahaprabhu hubiera dejado el planeta, many other saintly acharyas followed, muchos acharyas lo siguieron and they were carrying on his message. y ellos continuaban llevando su mensaje. But gradually, the Sampradaya, the body of teachings, fell into disarray. Pero gradualmente las sampradayas, las escuelas que enseñaban este mensaje, hubo desacuerdo entre ellos. And many apra sampradayas, apra means false, so these false sampradayas and concocted philosophical deviations and rituals became prominent. Y luego muchas apa sampradaya significa escuelas que no son fidedignas. Estuvieron tergiversando el mensaje y estuvieron causando muchos problemas. And the result of this is that the Vaishnavas became completely ignored and rejected by the respectful public.
Y lo que sucedió como resultado de esto es que los Vaishnavas fueron completamente rechazados por el público respetable. And the message of Mahaprabhu was lost. Y el mensaje de Mahaprabhu se perdió. So in 1834, Srila Bhakti Vinod Thakur appeared. Entonces en 1834 Srila Bhaktivinoda Thakur apareció. And Bhakti Vinod became one of the leading proponents of Bhakti Yoga. Y Bhaktivinoda se convirtió en uno de los líderes que proponían el culto del Bhakti Yoga, As taught by Chaitanya Mahaprabhu. tal como fue enseñado por Chaitanya Mahaprabhu. His family was not Vaishnavas. Sorry. His family, they weren't Vaishnavas. Su familia no era una familia de Vaishnavas. He was in a small village called Ilia, which is in West Bengal. Venía de un pueblo pequeño llamado Ilia, que era en Bengala del Este. And the family was worshippers of Chandi, Y sus familias eran adoradores de Chandi, Durga. de Durga, de la diosa Durga. Some of you may know these, there's a fierce picture of a lady on a tiger with all kinds of weapons in her hands. Quizás alguno de ustedes haya visto una foto de Durga, que es una señora sentada en un tigre con todo tipo de armas en sus manos. Sometimes a garland of skulls. A veces tiene una guirnalda de calaveras. She looks really fierce. Se ve muy temible, muy feroz. So his family was worshiping this personality. Entonces la familia adoraba a esta personalidad. And as a very young boy, meaning under 10 years old, Desde la edad de los 10 años entonces, he was very observant. What was going on? él era observaba todo mucho y decía, ¿qué es lo que está ocurriendo? His family was wealthy, Su familia era rica and they had a very large compound y ellos tenían una propiedad muy grande, surrounded by a very high fence. rodeada por muy altas, una cerca muy alta. So they were kind of leading a leading family, a notable family in the area. Era una especie de familia líder, una familia noble en el área. And they would sometimes observe these great ceremonies and festivals, particularly in regards to Durga or Chandi. Y muchas veces ellos celebraban muy grandes festivales, particularmente para celebrar a Durga o a Chandi. I don't know if anybody here has ever been to Calcutta Algunos de during ustedes Durga Puja. fueron a Calcuta durante el tiempo del Durga Puja. Very intense time. Es un tiempo muy intenso. So during that time, the doors of the gate, the doors of the fence were open, and everyone from the area was invited to come and celebrate. Entonces en esa época las puertas de la reja, de las vallas estaban abiertas y todo el mundo estaba invitado para entrar y participar del festival. And a chosen buffalo was brought in. They chose a buffalo, and also the buffalo came inside. Traían búfalos también adentro del festival. You know what a buffalo is? ¿Saben lo que es un búfalo? Okay, right. Anyways, so little Bhakti Vinod, at that time his name was Kedarnath. So little Kedarnath was watching all of this. Entonces el pequeño Bhaktivinoda, que en ese nombre se llamaba Kedarnath, él estaba observando todo esto And he's thinking, y pensaba, everyone's having a wonderful time except the buffalo. todos la están pasando muy bien excepto el búfalo. He could tell that buffalo was aware of what was going to happen to him. Porque parece que el búfalo supiera que en realidad lo que iban a hacer era degollarlo. He was wondering, Y él se quedaba is pensando, this really what life is meant to be about? dice, ¿esto es lo que realmente tiene que ser la vida, sí? Because they had the large fence with the large gates, they also had a person at night to stand by the gates and protect the compound. Tal como tenían una gran valla y una gran reja y un portón, tenían una persona que estaba durante toda la noche parada ahí en el portón como portero, como protector. Little Kedarnath had a room that had a window to the outside.
Y el pequeño Ketat tenía una habitación que tenía una ventana que daba hacia afuera. They had a person called a chokidar. A chokidar means like a gatekeeper, but he was protecting at night. He would be there all night, had to stay awake to prevent any unlawful entry. Entonces ellos tenían una persona que llamaban un chokidar. Un chokidar era un guardián, un cuidador de la puerta que no solamente cuidaba el lugar, sino que también impedía que entraran personas a la propiedad. Little Kedarnath would knock on the, and knock on the, I don't think he had glass, but he would like make some noise to get the attention of this chokidar. Entonces el pequeño Ketat hacía ruido, golpeaba algo y hacía ruido para llamar la atención de este chokidar. Now, a chokidar is generally not a very highly educated person. El chokidar en general no es una persona de muy alta educación. Like sometimes you have buildings here and there's a fellow who's like standing in the lobby checking people as they come in and out. Tal como, por ejemplo, en la actualidad están los edificios y hay una persona en el lobby, un portero que está controlando a las personas que entran y salen. It's not considered such an elevated position. No es considerada esta una posición muy elevada. So here was this little chokidar, and Kedarnath is calling him over, and he begins to ask him questions about the meaning of life. Entonces estaba este chokidar y Kedarnath lo llamó y le empezó a hacer preguntas acerca del significado de la vida. We have an expression in the Hare Krishna movement. Tenemos una expresión en el movimiento Hare Krishna. The expression is Krishna magic. La expresión es la magia de Krishna. Something happens that's totally not expected, Algo que es cuando sucede algo que es totalmente inesperado, even out of the ordinary. incluso fuera de lo ordinario. So here's this chokidar working for a family that worships Durga and kills buffaloes at family gatherings. Entonces tenemos este chokidar que trabajaba para una familia que adoraba a Durga y que además degollaba a los búfalos durante una festividad. The killing of the buffalo was an offering to Durga. La matanza del búfalo era ofrecida a Durga. It turns out this chokidar himself was not a worshiper of Durga. Entonces lo que sucedió es que este chokidar, él mismo no era un adorador de Durga. This chokidar was a follower of Chaitanya Mahaprabhu. Este chokidar era un seguidor de Chaitanya Mahaprabhu. He was a Vaishnava. Era un Vaishnava. So naturally, he was answering the questions according to Vaishnava theology. The answers according to the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, de acuerdo, obviamente él respondía a las preguntas de acuerdo a la visión Vaishnava, de acuerdo a las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. And it came to a point where he told him about a particular book that was everything about Mahaprabhu, his life and his teachings. Entonces llegó a un punto donde le habló acerca de un libro que encerraba todas las enseñanzas y la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. The name of that book was Chaitanya Charitamrita. Y el nombre de ese libro era el Chaitanya Charitamrita. We have one here. ¿Tenemos uno aquí? So you can check this out after class. They have it here in Spanish. Sí, tenemos, después de la clase lo pueden mirar, tenemos aquí una copia en español del libro. So he's a young kid. He goes, yeah. So here, but it's in several volumes. It's a volume. Four. Okay, Tiene 4 volúmenes este libro. Yeah, but in actual fact, that's like compacted. There's several, Anyway, it's an amazing book. Es un libro maravilloso. So he never forgot that. Y él nunca se olvidó de esto. Life went on. He left Ilya, his home, and went to Calcutta to go to college. Incluso cuando él dejó a su aldea de Ilya y se fue a Calcuta para ir a la universidad. He was married at a young age. Se casó en una edad muy joven. This might be a little shocking. This may be a little shocking. Puede ser un poco impactante esto. He was 12 years old. Tenía 12 años. And his bride was 5 years old. ¿Y su esposa tenía 5? 5 años. 5. I told you, a little shocking. Le dije que era asombroso.
However, according to the custom in those days, it's not like they lived together. The marriage was done, and then their minds understood, I have a wife, I have a husband, but their lives went on separately. Pero de acuerdo a las reglas de esa época, el casamiento no implicaba que vivieran juntos. Ellos se casaban y tenían en mente, bueno, tengo un esposo, tengo una esposa, pero no vivían juntos, sino que cada uno desarrollaba su vida. He goes to college and he's looking, he doesn't forget this Chaitanya Chaitamrita. Y él yendo a la universidad no podía olvidarse de este libro del Chaitanya Charitamrita. He read every single book in the college library. Y él leyó cada uno de los libros en la biblioteca de la universidad. He couldn't, but he was looking for this book and he couldn't find it anywhere. Y él estaba buscando este libro en particular, pero no podía encontrarlo por ningún lado. This was really shocking because we're talking about West Bengal where Mahaprabhu appeared. Esto es realmente choqueante porque estamos hablando de Bengala del Este, que es donde Chaitanya Mahaprabhu justamente apareció. So, time went on, he got older, the wife was older, they lived together, they had kids. Entonces, bueno, el tiempo pasó, él creció, su esposa creció, se mudaron juntos, tuvieron hijos. And at the time, the British were subjugating India. Y en ese under the momento, thumb. los ingleses subyugaban a la India bajo su dominio. I think you had that problem here also. Creo que hemos tenido acá So este you can problema relate también. to the situation. Reconoce- He got a position in Jagannath, a town in Orissa called Jagannath Puri. Él logró una posición en el pueblo de Orissa, en Jagannath Puri. And he was the magistrate for the whole area, Él era el magistrado para todo ese área, including the temple of Jagannath. incluido el templo del señor Jagannath. So one day he hears a knocking on his door. Una vez escuchó que golpeaban en su puerta He goes to the door and it's an unknown person. y cuando fue y abrió era una persona desconocida And he hands him a manuscript, y tenía un manuscrito en sus manos. not on paper, but written on leaves, No estaba en papel, sino que estaba escrito sobre hojas, wrapped up in cloth. hojas enrolladas. And he said, I heard you are looking for this book. Y le dijo, creo que usted estaba buscando este libro. This is the Chaitanya Chaitamrita. Este es el Chaitanya Charitamrita. So from that point, he began to read and reread, to study deeply the Chaitanya Chaitamrita. Entonces, a partir de ese momento, él comenzó a leerlo y releerlo una y otra vez y estudiar muy profundamente el Chaitanya Charitamrita. And he became completely convinced about the divinity of Chaitanya Mahaprabhu. Y él quedó completamente convencido acerca de la divinidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu. And it became his mission to expose the bogus followers and restore the message of Mahaprabhu to its rightful purity and respect. Entonces se volvió su misión exponer a los seguidores y restablecer el mensaje de Chaitanya Mahaprabhu. So he was assisted in his efforts by his son, Bimal Prasad. Entonces él fue asistido en su esfuerzo por su hijo, Bimal Prasad. So Bimal Prasad was born in 1974. 1974, I'm 1874. sorry, 1874. Su hijo nació en He's good. 1874. He's alert. So Bhaktivinoda born in 1834. 40 years later, his son Bimal Prasad, and later he became known as Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Y luego su hijo fue conocido con el nombre de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. And together they fearlessly preached the glories of the Sankirtan mission and Mahaprabhu far and wide within the boundaries, within the borders of India. Y luego ellos dos predicaron muy fuertemente las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu todo a lo largo de la India, hasta sus fronteras. Bhaktivinoda Thakur was a visionary. Bhaktivinoda Thakur era un visionario. He saw where Chaitanya Mahaprabhu said, my name will be chanted in every town and village. Él vio que Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, mi nombre debe ser cantado en todo pueblo y aldea. And he understood this to mean the entire world, not just India. Y él entendió que esto significaba el mundo entero, no solamente en India. In 1896, a small book written by Bhaktivinoda Thakur En 1896, un pequeño libro escrito por Bhaktivinoda Thakur
the life and precepts of Chaitanya Mahaprabhu la vida y preceptos de Sri Chaitanya Mahaprabhu made its way outside the borders of India into countries like England and Canada. llegó más allá de las fronteras de la India a países como Inglaterra o Canadá. And in this way, small way, expanding the possibility of spreading the Lord's teachings all over the world, just as he predicted. Y de esta manera él trataba de que de alguna pequeña forma se cumpliera la predicción de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que su nombre iba a ser distribuido por cada pueblo y aldea, yendo más allá de las fronteras en todo el mundo. On September 1st, 1896, El 1 de septiembre de 1896, anybody know what the second thing that happened on that date? ¿alguien sabe qué es lo que ocurrió ese día? September 1st, 1896. 1 de septiembre de Yes. 1896. Our Srila Prabhupada appeared. Nuestro Srila Prabhupada nació. He appeared in a Calcutta suburb beneath a jackfruit tree. Él nació en un suburbio de Calcuta debajo de un árbol de jackfruit. So it was in this mood that our Srila Prabhupada entered into this vast mood of spreading the message of Mahaprabhu. That Entonces- he entered into that mood. Entonces, fue en esta modalidad que nuestro Srila Prabhupada entró en este movimiento no me sale la palabra, perdón, esparcir las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he became the initiated disciple of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Y él se volvió un devoto iniciado por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So as such, Bhaktivedanta Swami Prabhupada is not just another name and another picture in the line of disciplic succession. Entonces, de esta forma, Bhaktivedanta Swami no es solamente un nombre más ni una foto más puesta dentro de la sucesión discipular, Because he accomplished something no other previous acharya had ever done before. porque él cumplió con algo que ningún acharya previo había podido hacer antes. In total dedication to the order of his guru, he fulfilled the mandate of Lord Chaitanya Entonces, en orden por seguir las enseñanzas y la instrucción de su guru, él cumplió en esparcir el mensaje del Señor Chaitanya, by spreading Krishna consciousness outside of India all over the world, llevando la conciencia de Krishna fuera de India y a través de todo el mundo, literally all over the world. literalmente todo el mundo. One time, somebody asked Prabhupada, Una vez alguien le preguntó a Srila Prabhupada, if Lord Chaitanya was God, why didn't he do that himself? si el Señor Chaitanya era Dios, ¿por qué no hizo esto él mismo? And Prabhupada answered very shyly, because he left something for me to do. Y Srila Prabhupada le respondió muy tímidamente, porque él dejó algo para mí para que yo pudiera hacer. And in the same way, Prabhupada has left something for us to do Y de la misma forma, Srila Prabhupada dejó algo para que nosotros podamos in the hacer. matter of spreading the Hare Krishna En la forma de expandir el movimiento de Hare Krishna, further and further. más allá y más allá. So no one can never, the point here though, Prabhupada spread Krishna consciousness all over the world, and that cannot be disputed. Entonces, el punto aquí es que Srila Prabhupada expandió la conciencia de Krishna a través de todo el mundo y eso no puede ser discutido. It's just like a record that can't be broken. Es como una grabación que no puede ser quebrada. You know, like in sports, somebody runs a mile faster than everybody else and breaks the record. O como un récord que, por ejemplo, una persona en la que hace deportes corre una milla a tanta velocidad y alguien más tiene que tratar de romper ese récord. Or they throw the football further than anybody else. O tirar una pelota tan más lejos que ninguna otra persona. But somebody is going to throw it further. They break the records, it's expected. Pero alguien más va a tirarla un poco más lejos y va a romper ese récord. Eso es lo que se espera. Prabhupada's record cannot be broken. El récord de Prabhupada no puede ser roto. It can be expanded upon, but only he spread Krishna consciousness all over the world. Puede ser expandido, pero solo él pudo expandir el movimiento de la conciencia de Krishna a través de todo el mundo. It says in the Chaitanya Charitamrita
that no one can successfully preach the Sankirtan movement without being specifically empowered by the Lord. Se dice en el Chaitanya Charitamrita pero que nadie puede expandir el movimiento de la conciencia de Krishna si no está específicamente empoderado por el Señor. Nowadays, we like this idea of being empowered, En estos días nosotros nos gustaría decir estoy empoderado, but real empowerment is when you're able to actually give the message of Krishna and have it accepted. pero verdadero empoderamiento es cuando uno puede dar el mensaje de Krishna y ese mensaje es aceptado. And such a person is known as Shaktavesh Avatar, Y ese tipo de personas son conocidas como Shakti Aveya Avatar, particularly empowered by the Lord to fulfill a particular mission. particularmente empoderados por el Señor para cumplir una misión particular. So, this cannot be disputed. Prabhupada did something he was empowered by the Lord to accomplish the mission of spreading the Lord's name, and he did it. Esto no puede ser discutido. Si la Prabhupada cumplió esa misión y él fue particularmente empoderado por el Señor para cumplir esta misión de expandir la conciencia de Krishna. An acharya is someone, as I mentioned, an acharya is someone who preaches by example. Como mencionábamos previamente, una acharya es la persona que enseña con el ejemplo. So Srila Prabhupada never claimed fame or prestige for his accomplishments. Y si la Prabhupada nunca buscó ni fama ni prestigio para cumplir con esto. It would take days and days to speak properly about his accomplishments. Él tomaba días y días para hablar apropiadamente de este cumplimiento. Whenever asked about his success, Él nunca hablaba de su éxito. he would very modestly say, Él muy modestamente decía, if I have done anything, it is that I've always followed the teachings of my spiritual master. si yo alguna vez he hecho algo fue simplemente seguir las enseñanzas de mi maestro espiritual. I have not deviated. No tuvo ninguna desviación. It is by his mercy only that there is any success. Es solo por su misericordia si es que yo puedo tener algún tipo de éxito. He was 100% loyal to his spiritual master. Él era 100% leal a su maestro espiritual. And this is a quality expressed in the Bhagavatam by Sri Prahlad. Y esta es una cualidad expresada en el Srimad Bhagavatam por Sri Prahlad. In the 7th canto, 9th chapter, verse 28. En el séptimo canto, capítulo 9, verso 28. My dear Lord, oh Supreme Personality of Godhead, Mi querido Señor, oh Suprema Personalidad de Dios, because of my association with material desires, porque mi asociación tiene deseos materiales, one after the other, uno a través de otro, I was gradually falling into a blind well full of snakes. yo ciegamente he caído Blind well full of snakes. en una ceguera llena de serpientes, Following the general populace. siguiendo a la generalidad de la gente, del pueblo. But your servant, Narada Muni, Pero tu sirviente Narada Muni kindly accepted me as his disciple, amablemente me aceptó a mí como su discípulo and he instructed me how to achieve transcendence. y me enseñó cómo obtener la trascendencia. So here comes a very powerful instruction. Entonces aquí viene una instrucción muy poderosa. Therefore, my first duty is to serve him. How could I ever leave his service? Luego, mi primer deber es servirlo a él. ¿Cómo podría dejar este servicio? That is loyalty. Eso es lealtad. So there's much packed into that simple statement, Hay mucho incluido dentro de una simple declaración como esa. but I will focus on the beautiful relationship between Prahlad and Narada Muni, his guru. Pero vamos a enfocarnos en la hermosa relación que tenían entre Prahlad y Narada Muni, su guru. For those who are new here today, Prahlad had a dreadful father, a horrific father actually. Para aquellos que están viniendo por primera vez les explicamos. Prahlad tenía
un padre bastante complicado, horrible, podríamos decir. His father, the actions of his father were criminal, Las acciones de su padre eran criminales, but he was the king, pero él era el rey and no one could oppose him. y nadie se podía oponer a él. He sent his son to school Él envió a su hijo a la escuela to learn how to be a replica of himself, para enseñarle cómo podía ser una réplica de él mismo, because he would be the heir apparent to the throne. porque él era el heredero del trono. However, his son, only 5 years old, was not attracted to worldly political life. Sin embargo, su hijo, que tenía 5 años de edad, no estaba atraído por la vida mundana y por la vida política. He was attracted to the lotus feet of Lord Vishnu, Él estaba atraído por los pies de loto del señor Vishnu, Krishna. And he would even tell his classmates, my dear boys and girls, Y él incluso le decía a sus compañeros de clase, mis queridos chicos y chicas, 5 years old, my dear boys, don't waste your life like this. 5 años tenía y él le decía, no desperdicien su vida de tal forma. And they'd say, but Prahlad, we want to play. Y ellos le decían, pero Prahlad, queremos jugar. His father found out what was going on. Después averiguaron qué fue lo que estaba ocurriendo. And he tried in many absolutely horrific ways to kill his son Prahlad. Entonces su padre, cuando averiguó esto, trató de muchas formas diferentes de matar a su propio hijo, Prahlad. I mean, completely unimaginable. Es algo inimaginable. Now, usually when something starts to happen that's not very pleasant, and we may say, why me? Entonces cuando algo nos empieza a ocurrir, es algo bastante poco placentero y uno lo que piensa primero es, ¿por qué a mí? I'm a good person, why is this happening to me? Yo soy una buena persona, ¿por qué me está pasando esto a mí? Prahlad wasn't like that. Pero Prahlad no era de esa manera. He remained fixed and composed. ¿Mm? He remained fixed and composed. Él se mantenía fijo y siempre compuesto, digamos, siempre bien puesto. He just chant Hare Krishna, Hare Krishna. Él siempre cantaba Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah. I mean, his life was threatened in ways we cannot even imagine. Y su vida fue amenazada de formas que ni siquiera nosotros podemos imaginarnos. He didn't go outside seeking the advice of ill-informed fools. Sorry. He did not go outside seeking the advice of ill-informed fools. Él no fue afuera, no estuvo afuera buscando el consejo de personas mal informadas y tontos. He didn't take to concocted practices, Él no se guió por esas prácticas trying to figure out why all this was going on. o trató de darse cuenta, bueno, esto funciona. He didn't even mention the word trauma. Él ni siquiera mencionó la palabra problema. He remained completely loyal to the instructions and the service of his guru, Él se mantuvo completamente leal a las instrucciones y al servicio de su guru, giving all loyalty to him without division. dándole toda la lealtad a él sin ninguna división. And this same loyalty was exemplified by our Srila Prabhupada Y la misma- in all instances. La misma lealtad fue ejemplificada y seguida por nuestro propio Srila Prabhupada en todas las instancias, Without compromise. con mucho compromiso, sin compromiso. So I will give an example that has remained close to my heart throughout my life as a devotee. Entonces les voy a dar un ejemplo que se mantuvo muy cercano en mi corazón a través de mi vida como devoto. It occurred in San Francisco in 1967, July. Esto ocurrió en julio de 1967 en San Francisco. I'll give a little back history. Le voy a contar un poco de la historia detrás de esto. Srila Prabhupada suffered a stroke while he was in New York in 67 May.
Srila Prabhupada The tuvo, last day of May, the last weekend is called Memorial Day weekend. It's a big holiday in Sí. America. Srila Prabhupada sufrió un ataque cardíaco en mayo de 1967, en un día muy particular, en un día festivo muy particular en Estados Unidos. And he had this stroke. Y él tuvo un ataque, un infarto. On this particular weekend, everybody just gets out of New York En and ese, goes somewhere else. en ese fin de semana en particular, todo el mundo se había ido, la ciudad estaba vacía, se fueron de Nueva York y fueron a otros lugares, Including the doctors. incluidos los doctores. So the devotees could not find a doctor. Y los devotos no podían encontrar un doctor. And out of desperation, Y en su desesperación, they took him to a hospital. lo llevaron al hospital. And in that hospital, Srila Prabhupada could see that the people in the hospital had no clue what to do about his condition. Y en el hospital, Srila Prabhupada pudo ver que la gente que estaba ahí no tenía ninguna idea de qué es lo que podían hacer con su condición. And he told the devotees, Y le dijo a los devotos, get him out of there. sáquenme de acá. He said, they're simply poking me with needles and taking blood. Simplemente me están clavando agujas y sacándome sangre. So the doctors did not agree to release him. Pero los doctores no estaban de acuerdo en dejarlo ir. So one devotee went to the hospital and took one of those white jackets that the doctors wear. Entonces uno de los devotos fue al hospital y tomó un guardapolvo blanco de los que se ponen los doctores. And he got one of those you push people around with wheels. Y se agarró una camilla, se disfrazó de doctor y se agarró una camilla ahí dentro del hospital. And he went and had Prabhupada get on that cart Y lo puso así la Prabhupada sobre la camilla and starts to take him out of the hospital. y empezó a llevárselo del hospital. And then the doctors realized what was going on. Y entonces los doctores se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. And they were saying, wait, stop, old man, you're going to die. Le dijeron, no, pará, es una persona mayor, él se va a morir. Prabhupada just said, continue. If I stay here, definitely I'm going to die. Y Prabhupada le dijo, no, vamos, si me quedo acá definitivamente me voy a morir. So they left that hospital, and then the devotees were considering how to take care of him. Y se fueron del hospital y los devotos quedaron pensando, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo podemos cuidar apropiadamente? So they were thinking to get a small cottage, a cabana, I think you call cabana, a small place. Entonces pensaron en conseguir una pequeña cabaña, un lugarcito para tenerlo ahí y cuidarlo, On the New Jersey shoreline. cerca de la orilla. So they were thinking fresh air from the ocean, sea breezes, this would be good for the health. Era una cabaña en la playa, entonces pensaban que bueno, el aire fresco del océano y la brisa podía ayudarlo a mejorar su salud. However, Sin embargo, the weather became very bad. el clima se volvió muy malo. There were not breezes, there were like hurricanes. No eran brisas, sino que eran huracanes lo que And venían. it was cold. Y hacía mucho frío. So they had to get him out of that situation. Entonces tenían que sacarlo de esa situación. And we invited him to the West Coast. Y lo invitaron a la costa oeste. And we got a little cottage. It was also on the sea, but it was a bit of an inlet, so the winds were not so harsh. Entonces consiguieron ahí una pequeña cabaña que también estaba cerca de la costa, pero no tan cerca, estaba un poco más dentro del pueblo y los vientos no eran tan fuertes en ese momento. Actually, during his time in that little cottage, we had the first Rath Yatra festival. De hecho, durante su estadía en este pequeño lugar, tuvimos el primer festival de Ratha Yatra. But he wasn't able to attend due to his health. Pero Prabhupada no pudo participar de él debido a su estado de salud. Seeing that he wasn't really recovering very quickly, he made a decision and he told the devotees to meet him in San Francisco at our little temple. Entonces, cuando él vio que su condición física no estaba mejorando muy rápidamente, él dijo a los devotos que querían encontrarse con él y los convocó a que se encontraran con él en San Francisco. At that time, there was just like a little handful of us. ¿No había en ese momento?
just a small number of us. Eran pocos devotos en ese momento. Like here we have a room full of people and devotees, but at this point we were just very small in number. Por ejemplo, acá en este momento tenemos una habitación llena de devotos, pero en ese momento éramos un grupo muy pequeño. And he was sitting on the platform. At that point, we didn't even know the word Vyasa sign, so we just had, a little platform for him to sit on. And he was sitting there, and he said he had something to tell us. Entonces él estaba sentado sobre una plataforma, porque en ese momento nosotros ni siquiera sabíamos lo que era una Vyasa-san, que es este asiento que se pone aquí para el maestro espiritual. Él estaba sentado sobre una plataforma y dijo que tenía algo para decirnos. And he told us that he had decided to return to India Y él to see dijo, if he could recover his health. él dijo que él había decidido volver a India para ver si se podía recuperar. He said, I'm an old man. Le dijo, yo soy un hombre anciano. I may die at any time. Puede que muera en cualquier momento. So I want you boys and girls to push on this movement. Quiero que ustedes, muchachos y muchachas, empujen este movimiento. And we were completely shocked Y nosotros estábamos completamente choqueados. because, yes, he was elderly, Porque sí, él era mayor, 70 years of age, 70 años de edad, but we never thought of him as an old man. pero nunca habíamos pensado de él como un anciano. Actually, in those days, we had this, a motto, a saying, De hecho, en aquellas épocas, en aquellos días, teníamos un dicho, una forma de decirlo. and we would say, never trust anyone over 30. Decíamos, nunca confíes en nadie mayor de 30 años. I remember one day a 35-year-old lady visited the temple, Recuerdo una vez que una señora que tenía 35 años visitó el templo. and we were thinking, what does that old lady want? Y nosotros pensábamos, ¿qué es lo que quiere esta señora mayor? But here was Swamiji. He was 70, but he was just not an old man. Pero aquí teníamos a Swamiji, que era una persona de 70 años, y sin embargo no lo veíamos como una persona vieja. And then he said, I want you boys and girls to push on this movement. Y él nos dijo, quiero que ustedes, muchachos y muchachas, empujen este movimiento. Quite honestly, at that point, we had not even considered we were in a movement. A este punto lo que vale recordar es que nosotros ni siquiera habíamos considerado que estábamos dentro de un movimiento. One little temple in New York, one little temple in San Francisco. It was us and Swami against the world. Un pequeño templo aquí, un pequeño templo en San Francisco, era como el Swami en contra de todo el mundo. But we didn't think it was a movement. Pero no pensábamos que era un movimiento. Now we knew before he came to America that he had requested many of his godbrothers and other friends, please come and help preach. Nosotros sabíamos de que él, antes de venir a Estados Unidos, América, él había pedido a muchos de sus amigos y hermanos espirituales, por favor, vengan y ayúdenme a predicar. Nobody responded favorably. Pero nadie le respondió favorablemente. They didn't even respond at all. De hecho, ni siquiera le respondieron. At the same time, in his presence, we were empowered. En el mismo momento, nosotros en su presencia nos sentíamos empoderados. We were in his presence able to push on the movement. Nosotros en su presencia éramos capaces de empujar el movimiento. If people asked a question that we could not answer, we said, I don't know, but I know someone who does. And we'd either go to Prabhupada if he was in San Francisco, or we'd write a letter, or even sometimes we'd call him on the phone. Si alguien nos hacía una pregunta que nosotros no sabíamos, en la respuesta le decíamos, yo conozco a una persona que sí lo sabe. Y entonces le escribíamos, y por ejemplo, si la Prabhupada estaba en San Francisco, le escribíamos una carta, o a veces lo llamábamos por teléfono. And now he's saying Y ahora él estaba diciendo he's going away. que se iba, And he might not return. y que puede ser que no volviera. If Yamaraj, the god of death, if Yamaraj taps him, come on, he may not be able to come back. Si Yamaraj, que es el señor de la muerte, golpea y te llama,
puede que no vuelvas más. So some of the devotees were thinking, we're going to need some help. Y algunos de los devotos que estaban allí presentes pensaron, vamos a necesitar ayuda. We don't know enough yet. We don't know enough yet. No sabemos lo suficiente todavía. So Mukunda raised his hand Mukunda entonces levantó su mano and he asked Swamiji, in your absence, would it be all right to request one of your godbrothers to come and help us? Dijo, Swamiji, en su ausencia, ¿estaría bien? Would you be right? Would it be all right if we requested one of your godbrothers to come and help us? Si en su ausencia estaría bien que nosotros le pidiéramos a alguno de sus hermanos espirituales que venga y nos ayude. It's not that we were thinking to replace Swamiji. No es que nosotros estábamos pensando en reemplazar a Swamiji. We were just feeling our own lack of ability to take on such a big message. Nosotros lo que sentíamos era nuestra propia falta de habilidad para llevar adelante semejante mensaje. So his response to that was of great, it was great value and great instruction. Entonces lo que él respondió acerca de esa pregunta fue de gran valor y de gran enseñanza. He was sitting very erect Él se estaba sentado muy recto, así, and very silent. y muy silencioso. It was like one of those, in the Shikshastakam when it goes every moment's like 12 years or more. You know, in Shikshastakam they have that saying, a moment feels like 12 years or more. Hay un libro, en el Shikshastakam, lo que dejó el señor Chaitanya Mahaprabhu dice que 12 años pueden ser un momento o más. Like time stood still. Como que el tiempo se detiene en ese momento. And when he spoke, it was in a very deeply measured voice. Y cuando habló, lo hizo con una voz muy medida y muy profunda. He said, my spiritual master was not an ordinary man. Él dijo, mi maestro espiritual no era un hombre ordinario. He saved me. Él me salvó. If even one person were to come and change even one word of what I have taught you, Si una persona viene aquí y cambia, aunque sea una sola palabra de lo que yo les he enseñado, the whole thing would be spoiled. toda la cosa se puede llegar a arruinar. Everything I have to teach you is in these books. Todo lo que yo les he enseñado está en estos libros. At that point, these books were just the first volume, the first canto of the Srimad Bhagavatam. En aquel momento, los libros a los que se refería era solamente el primer volumen y el primer canto del Srimad Bhagavatam. You can imagine the extraordinary value of the first canto, Pueden imaginarse entonces el extraordinario valor que tenía el primer canto, particularly the purports. particularmente los significados. So he said, if even one person would come and change even one word of what I have taught you, the whole thing would be spoiled. Entonces él dijo, si solo una persona viene y cambia una palabra de lo que yo les he enseñado, todo puede quedar arruinado. Everything I have to teach you is in these books. Todo lo que yo les enseñé está dentro de estos libros. I am an old man. I may die at any time. Yo soy un hombre muy mayor y puedo morir en cualquier momento. I want you boys and girls to push on this movement. Quiero que ustedes, muchachos y muchachas, lleven adelante este movimiento. We were just stunned. Sorry. That's okay. We were stunned. Manténganse. He was protecting us, and he was protecting ISKCON in our early stages of spiritual infancy. Él estaba protegiéndonos y protegiendo a ISKCON en las primeras etapas de la infancia. ISKCON was not even 1 year old at that time. ISKCON como movimiento no tenía ni siquiera un año en ese momento. In San Francisco, we were barely a few weeks old. En San Francisco teníamos apenas unas semanas de antigüedad, de edad.
Is it fanatical for a parent to hold tightly to the hand of a young child when crossing a dangerous street? ¿Es fanático para un padre agarrar a su hijo de la mano cuando tiene que cruzar una calle peligrosa? It is their duty. Es su deber. He continued by instructing us. Everything I have to teach you is in these books. Él continuó instruyéndonos. Todo lo que yo les he enseñado está en estos libros. The potent commentaries in the first canto belie time and circumstances. Sorry. The potent commentaries contained in the first canto belie time and circumstance. I don't understand. Los potentes comentarios sobre el primer canto y They were written before he came to America, dice que fueron escritos antes de de llegar a América, before leaving India. antes de irse a India. Él había escrito sus comentarios del primer canto antes de irse de India y viajar a América por primera And vez. yet they assert visionary statements Y él hizo declaraciones muy visionarias, that are absolutely startling in their accuracy. que eran muy acertadas, era asombroso como eran muy acertadas, An accurate portrayal of a future time muy acertadas para el tiempo futuro. that we were currently experiencing. Nosotros estábamos en ese momento experimentándolo. That was in 67, and we're experiencing it again now. Eso fue en el 67 y estamos experimentándolo ahora nosotros. And much of what we currently experience is due to the simple failure of government. Much of what we are currently experiencing is due to the simple failure of government. I lost. Much of which we are currently experiencing. Mucho de lo que ahora estamos experimentando es debido a la simple falla del gobierno para implementar la conciencia de Dios y el liderazgo. In other words, the leadership is depending on weak-minded bureaucrats instead of God consciousness. De hecho, el liderazgo está llevado adelante por personas débiles de mente, burócratas, y no por personas conscientes de Dios. He asserts that he's an old man who may die at any moment. Él dijo, yo soy un hombre viejo, puedo morir en cualquier momento. I've already mentioned how we did not think of him as an old man. Ya mencioné que nosotros no pensábamos en él como una persona anciana. We had heard that mantra, Nosotros habíamos escuchado el mantra, the other mantra, el otro mantra. birth, death, disease, and old age. Nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. But we'd never put death into context of our own lives. Pero no habíamos pensado en la muerte en relación con nuestra propia vida. And he wanted us, boys and girls, as he called us. Nobody at that point was beyond 30. The oldest person in that room was 27, besides Swamiji. Y él quería que nosotros jóvenes, hombres y mujeres, entendiéramos eso, porque éramos todos muy jóvenes. Nadie tenía más de 26 años de edad en ese momento cuando estábamos ahí. I want you, boys and girls, to push on this movement. Quiero que ustedes, jóvenes, hombres y mujeres, empujen, lleven adelante este movimiento. So he was leaving the future of the Hare Krishna movement Entonces él estaba dejando el futuro del movimiento Hare Krishna in the hands of children en las manos de jóvenes, de niños, who could barely understand what was happening at the moment, what to speak of what would happen in the future. que ni siquiera podían entender bien qué era lo que estaba pasando en ese momento, qué era lo que tenían que decir o qué decir en el futuro. So it is our good fortune Entonces fue nuestra buena fortuna to be counted as his disciples, ser considerados como discípulos his grand disciples, o como nietos, discípulos and followers into the future. y seguidores en el futuro. And it is our duty to remain loyal to his teachings and legacy. Y nosotros es nuestro deber continuar leales a sus enseñanzas y a su legado, So that we may proudly cherish the future of ISKCON. porque así nosotros podemos orgullosamente llevar adelante el futuro de ISKCON. So 2016 was the observance of ISKCON 50, En 2016 se observó el 50 aniversario de ISKCON. 50th anniversary. Sí, el 50 aniversario. And I think next year you are having the 50th anniversary of Gornitai.
El próximo año aquí se va a festejar en Argentina los 50 años de la instalación de las deidades Isigornitai. It's like a landmark time, 50 years. Es como un tiempo particular, 50 años. But in 2016, it was the 50th anniversary of ISKCON. En el 2016 se celebró el 50 aniversario de ISKCON. Next year, 2026, will be the 60th anniversary of ISKCON. El año que viene, en el 2026, va a ser el 60 aniversario de ISKCON. It is possible that some of you in this room might be around for the 100th year anniversary. Es posible que algunas de las personas que nos encontramos presentes aquí en este cuarto podamos estar presentes en el aniversario número 100 de ISKCON. So I humbly request you mark these words and remain a loyal follower of Srila Prabhupada and his mission ISKCON. Entonces lo que yo le pido a ustedes es que tengan en cuenta estas palabras y sigan seguidores muy fieles de Srila Prabhupada y sus enseñanzas por ISKCON. Know for certain that Srila Prabhupada will empower anyone who takes to Krishna consciousness with sincere faith and determination. Srila Prabhupada empodera a cada uno para que pueda tomar la conciencia de Krishna con fe sincera y determinación. He will give you the ability to further this mission Él va a darnos la habilidad para que podamos continuar con esta misión, by carrying out his order continuando con su orden. and thus ensuring the perfection of your life. Y eso va a asegurarles la perfección en su vida. So, Srila Prabhupada ki. Ya. Question? Can we have some questions? Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer. Allá. Sí. Leí, lo voy a decir en español, leí a Shyamasundara que dice que en 1967 Hippie Hill fue el comienzo de todo, digamos, la expansión. He read from Shyamasundara that 1967 in Hippie Hill was the starting moment for everything, the expansion. This is true. Yeah, the expansion began in San Francisco, yes. Sí. In New York, it was under an elm tree in Tompkins Square Park. Sí, la expansión comenzó en San Francisco, en Nueva York. Srila Prabhupada se sentaba debajo de un árbol en el Tompkinson Park y So cantaba ahí. From under the elm tree, then they moved to 26 Second Avenue. Y debajo de ese árbol estaba el lugar de la avenida número 26. From 26 Second Avenue, we went to 518 Frederick Street in San Francisco. Del lugar este en Nueva York, de la avenida And we were 7, very, número 56, nos fuimos a San Francisco. and in San Francisco, we were very close to Golden Gate Park. Y en San Francisco estábamos muy cerca del parque del Golden Gate. And there was that one hill called Hippie Hill, Y había una colina muy grande llamada Hippie Hill, where we would go for Sri Harinam Sankirtan. donde íbamos a hacer Harinam Sankirtan. Yeah. Yes. Primero, muchas gracias por ser miembro fundamental de nuestro movimiento y por compartir la historia del ISKCON en los primeros tiempos con nosotros. Well, thank you so much for being a fundamental member of ISKCON and for sharing the first time of ISKCON with us. Mi pregunta es, ¿qué diferencia percibe entre el ISKCON liderado directamente por Srila Prabhupada en los 60 y 70 y el ISKCON actual liderado por discípulos de Srila Prabhupada? So, Repeat the question so everybody knows. ¿escucharon la pregunta? Sí, se escuchó they heard. Okay. So the question was, which difference can you see between the early ISKCON led by Srila Prabhupada himself and these days ISKCON led by his disciples? Which difference can you see in ISKCON in that years and now? Change is inevitable. El cambio es inevitable. Like you have a little baby and you carry it around in your arms, Como cuando tenés un bebito y lo llevas en tus brazos, starts to crawl, empieza a gatear, starts to walk,
empieza a caminar, It grows up. crece, It has its own mind. tiene sus propios pensamientos. You give everything you can to guide that child. Uno le dio todo lo que le podía dar a ese niño. And you hope the child will accept that guidance. Y el niño aceptó esa guía. And in the same way, Prabhupada guided us. Entonces, de la misma manera, Srila Prabhupada nos guió a nosotros. With great hope, we would stick to his instructions. Con gran esperanza de que nosotros nos mantuviéramos fijos a sus instrucciones. And it's not always been that way. Y no siempre sucede de esa manera. And sometimes it's been detrimental, to be honest. Sometimes. Sometimes it's been detrimental. A veces ocurre que es en detrimento de eso. You know ¿Detrimento? that word? you know the word? No. Well, wait a minute. If you don't know, let me know, because otherwise the translation has no meaning. I have to get Sri Google. Okay. Perjudicial, claro, en detrimento, perjudicial. Yeah, so sometimes it's been detrimental. We did not follow properly, Puede que nosotros no podamos seguirlo apropiadamente. you know. And even to this day, there's that tension. Y sucede que ahí se dan situaciones de tensión. Srila Prabhupada's teachings are so powerful that they carry on in spite of our inadequacies. Las enseñanzas de Srila Prabhupada son tan poderosas que ellas continúan y nos inspiran a nosotros a seguir. But if we could pull it together to work in closer harmony, this movement would become larger and more powerful. Pero si nosotros pudiéramos mantenernos unidos y trabajar todos juntos por el bien de este movimiento sería mucho más poderoso y más expandido. In some countries, they are addressing the issue, En algunos países ellos están logrando esto. like in North America, we have a regional governing body, Como en Estados Unidos, que tenemos un cuerpo regional de gobierno it includes USA and Canada, que incluye Estados Unidos y Canadá. and we're beginning to work very closely in harmony with each other in order to increase the movement and increase the ability of those who come to the temples to become aware of how the Hare Krishna movement functions. Entonces, lo que hacemos es trabajar juntos en comunión para poder expandir el movimiento de Hare Krishna y también para que las personas que vienen y se asocian con este movimiento puedan entender cómo es que funciona. Like here you have your Bhakti Shastri group, Como aquí tenemos, por ejemplo, los grupos de Bhakti Shastri, excellent, it's very good. que es muy bueno, es excelente. But there's also a great need to have people understand on a practical level about the mission. Pero también es necesario que haya gente que entienda en un nivel práctico acerca de la misión. By practical level, I mean we're learning the Shastra, but how do I implement this into my daily life and habits? Lo que yo quiero decir es que nosotros leamos el Shastra, pero ¿de qué manera podemos implementarlo esto en mi vida diaria, en mis hábitos diarios? In North America, they are trying to have a 10-year plan En Norteamérica están tratando de tener un plan de acá a 10 años, where they hope that I forget the numbers, but a large amount, they want to see that every person will at least have heard the mantra, will have touched the book, taken a book, read the book, come in contact with a devotee, taken prasad, gone to a festival. They are trying to make sure and increase the availability of the teachings of Prabhupada through our united activities. Entonces lo que ellos están tratando de hacer es que cada persona tenga por lo menos algún tipo de contacto, que conozca el nombre de Krishna o que haya escuchado acerca de Krishna o que lea un libro, que haya tomado prasadam, que de alguna manera tome contacto con la misión de Srila Prabhupada.
So I was a GBC member for, what was it, 27 years? Yo fui miembro del GBC durante 27 años And I could see the need for expansion. y pude ver la necesidad de expansión. So I focused on one area. Entonces me enfoqué en un área And by Krishna's grace, it worked in that instead of just one big, huge temple, I have several smaller but very well functioning temples. y por la gracia de Krishna esto funcionó. No es que yo pude fundar un templo grandísimo, sino que pude poner en funcionamiento varios pequeños templos. Where there is seats of education, they're learning Bhakti Shastri, they're learning cooking, they're learning how to serve the deities, how to serve each other. Donde se daba mucha educación, como cursos como Bhakti Shastri, o por ejemplo cómo servir a la deidad, o cómo cocinar, o cómo servir a cada uno. And my main emphasis has been people over buildings. Y mi énfasis principal era las personas por encima de los edificios. Devotees are more important than buildings. Los devotos son más importantes que los edificios. But we need buildings to come together. Pero necesitamos edificios para juntarnos. How many of us would be here today if we said, oh, come and meet us in the park? ¿Cuántos de ustedes vendrían si dijeran, bueno, vamos que nos juntamos todos en la plaza? Especially when the rain comes down Especialmente cuando llueve, ¿no? or when the snow comes down. O cuando nieva. So we need these buildings, we need these temples. Entonces necesitamos estos edificios, necesitamos estos templos. But my idea was keep it sweet and simple. Pero mi idea era mantenerlos simples. You don't need to have massive buildings, massive temples. No necesitamos tener edificios grandísimos ni grandes templos. So in one, just like the Christian churches, they have many churches in one city, isn't it? Tal como la iglesia cristiana, que tiene muchas iglesias en una sola ciudad. So I like that model. No me gusta ese modelo. And that was the model that I was trying to institute in Michigan. Y ese era el modelo que yo estaba tratando de instituir en Michigan. So, Hare Krishna. ¿Una pregunta más? Sí, allá en el fondo. Hare Hare Krishna. Más fuerte. ¿Cómo adaptar la técnica según tiempo, lugar y circunstancias? Her question is how to adapt the preaching in order of times, place and circumstances. First, you have to be fully convinced yourself about the teachings of Srila Prabhupada. Primero es que uno tiene que estar completamente convencido uno acerca de las enseñanzas You de have to Srila Prabhupada. understand them very clearly. Debe entender uno muy claramente el mensaje. In answer to your question, Prabhupada said that takes a little intelligence. ¿Mm? In answer to the same question, Prabhupada said it takes some intelligence. Respondiendo a esa pregunta, Prabhupada lo que decía es que requiere cierta inteligencia. He said it also takes common sense. También decía que hacía falta sentido común. And if you don't have any common sense, find someone who does. Y si uno no tiene sentido común, que busque a alguien que lo tenga. It's not so difficult, but we have to become convinced and committed. No es muy difícil, pero uno tiene que estar convencido y comprometido. Hare Krishna.